Bueno, muy buenos días, espero se hayan encontrado bien. Vamos a retomar el avance de la asignatura esta mañana, del viernes, y vamos a ver un tema muy importante que va a ser la preparación química del conducto radicular. Sé que las últimas clases han visto lo que son las técnicas de conformación, entonces ahora vamos a pasar a ver el otro 50%, incluso algunos dan más importancia a este 50% a todo lo que va a ser la preparación química. Como podemos ver acá en la imagen, vamos a hablar acerca de irrigación, de las jeringas y agujas de irrigación. Vamos a hablar también de la activación de la solución irrigante mediante el ultrasonido. Y vamos a ver un poquito también lo que va a ser la acción de las soluciones quelantes eh, dentro de lo que vamos a ver como protocolos de trabajo o protocolos de irrigación. ¿Sí? Empezamos hablando un poquito del tratamiento. Sabemos que para que haya una necesidad de un tratamiento de conductos, tendrá que haber una infección. Normalmente, nuestro organismo o el organismo del huésped va a tener mecanismos para controlar esta inflamación e infección. Cuando estos ya no posibilitan esto, habrá que aplicar procedimientos clínicos y muy ocasionalmente, en algún caso, terapia endodóntica con antibióticos sistémicos. Sabemos que sobre todo cuando hay un paciente que está con algún compromiso a nivel general. Y aquí tenemos un esquema que nos permite ver cómo una lesión de caries ha ido progresando y termina afectando no solamente el tejido pulpar, sino también los tejidos periradiculares, provocándonos lo que serían patologías periátricas. ¿Sí? Entonces, hay ciertas características anatómicas que van a ser muy particular a la pulpa dental, sobre todo que tenemos una irrigación de tipo terminal, no tenemos una irrigación colateral y estamos dentro de una cavidad inextensible, ¿sí? Entonces, no hay un sistema de emergencia para la irrigación a nivel pulpar. Quiere decir que cuando se ve afectada la irrigación es donde tenemos un compromiso en lo que va a ser la vitalidad. Los objetivos, nunca tenemos que olvidarnos, serán prevenir o tratar las periodontitis apicales o perirradiculares y controlar esta infección endodóntica. Para hacer eso, nosotros tenemos que limpiar y conformar el conducto, aunque sabemos que hay ciertas variaciones anatómicas, que los conductos no son como en realidad nos muestran las radiografías, no son estructuras cilíndricas, sino que pueden presentar y presentan variabilidad anatómica. Y dentro de estos procedimientos para limpiar y conformar, ya hemos visto el accionamiento de las limas, tenemos lo que va a ser la irrigación, ¿sí? Dentro de la irrigación vamos a ver el uso de los quelantes y la activación. Y en siguientes clases seguramente van a ver ya el tema de medicación, el sellado a la obturación y obviamente una endodoncia no está terminada hasta que se haga una rehabilitación adecuada. Dentro de la etiología sabemos que es muy importante el papel de los microorganismos, tanto para las patologías como la pulpitis y evidentemente en una periodontitis apical. Sabemos que si no hubieran estos microorganismos, no habría la instauración de este proceso patológico y por ende el objetivo biológico va a ser tratar de remover o eliminar la mayor cantidad de microorganismos. Nunca decimos en su totalidad porque es muy difícil. Y aquí vendría esta cuestionante, ¿no? Esta pregunta. ¿Es posible eliminar el 100% de los microorganismos, tanto bacterias, hongos, virus? Y la respuesta sería de que no. Nunca podríamos nosotros asegurar, inclusive si estamos utilizando una combinación de protocolos de conformación, de irrigación, de activación, de medicación, probablemente siempre queda algún microorganismo. Es por eso que no se habla de esterilizar el sistema de conductos radiculares, pero necesitamos llevar a niveles de biocompatibilidad con el estado de salud. Ahora, tenemos que seleccionar cuáles van a ser los medios químicos. Y cuando hablamos de medios químicos, ya hemos hablado de la preparación biomecánica. En estas vamos a seleccionar, de acuerdo al diagnóstico, a la anatomía, la técnica de conformación que más me vaya a convenir. Y esta forma que le vamos a dar al conducto va a facilitar lo que va a ser sobre todo la irrigación y la acción de las limas. Entonces, fíjense que está muy relacionado o entrelazado lo que va a ser la conformación o la instrumentación,
junto con lo que va a ser la preparación química, que la podríamos englobar en irrigación, aunque vamos a ver que hay algo más, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo del seguimiento clínico. Después de eliminar y de sellar, tendríamos que ver de que, dadas las condiciones de compatibilidad, nuestro organismo va a generar una cicatrización. En cuanto a la selección de los medios químicos, primero tendríamos que ver qué sustrato vamos a trabajar, ya sea orgánico o inorgánico, dónde, a nivel de la cámara pulpar o a nivel de los conductos, y en cuanto a cuánta cantidad o concentración de solución vamos a utilizar. Y aquí podemos ver un poco esta tabla del doctor Lopreite, donde nos habla acerca de qué, si vamos a trabajar sobre restos orgánicos, inorgánicos, si vamos a trabajar sobre la porción abordable del conducto, en la pared dentinaria y cuánto, ¿sí? Entonces aquí sería importante ver la concentración y lo que yo tengo que ver en sitios accesibles. De acuerdo a esta clasificación, podemos dividir a los agentes químicos en coadyuvantes. Como su nombre dice, van a ayudar o van a potenciar el tratamiento. Y aquí podríamos mencionar algunos antisépticos, lubricantes, solventes. Enseguida vamos a ver esto. Y también se nos define un poquito qué es un irrigante. Un irrigante entonces va a ser un agente empleado para lavar una cavidad natural, un conducto o una herida también, ¿sí? Mediante el movimiento de alguna sustancia líquida. Y aquí ya nos dan algunos datos. Si hablamos de disolvente, hablaremos del hipoclorito de sodio, que generalmente es nuestra primera elección. Si hablamos de sustancias con poder antibacteriano, bactericida o bacteriostático, hipoclorito de sodio, clorexidina, iodopovidona generalmente. Si hablamos de sustancias desmineralizantes, ya estaríamos hablando de una acción quelante, la vamos a ver enseguida, perdón, pero sobre todo hablamos del EDTA, del ácido cítrico. Si hablamos de su efectividad como lubricante, tenemos varios geles como el EDTA, también la glicerina líquida, que nos podrían coadyuvar, aunque el hipoclorito de sodio y la clorexina tienen buena acción lubricante, y podríamos combinar algunos que tengan sobre todo una acción antimicrobiana y quelante al mismo tiempo en presentaciones comerciales, ¿sí? Aquí estaría entonces coadyuvante y solución irrigante. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las soluciones irrigantes. Podríamos decir que dentro de las características sería ideal que tenga una acción de lubricación para facilitar la acción de las limas, que elimine restos de tejido orgánico, la pulpa dental, y algunos chips dentinarios, que tenga un efecto antimicrobiano, será muy importante, no solo antibacteriano, y idealmente buscaríamos que disuelva tanto sustancia orgánica como inorgánica. Vamos a ver que no se pueden cumplir muchas veces todas las características ideales y es por eso que a veces vamos a ir a utilizar una solución irrigante más alguna solución coadyuvante, ¿sí? Entonces, tenemos que entender de que la solución irrigante no la puedo elegir de forma aleatoria, quiere decir dejarla al azar o a la suerte. Yo tendré que basarme en qué propiedades o acciones quiero de esta solución irrigante. Tendré que analizar cómo está el conducto. ¿Será que tiene un tejido vital, un tejido no vital? ¿Y en qué momento? Sobre todo esto cuando hablamos ya de la aplicación de algunos protocolos de irrigación. Y para ir viendo ya las soluciones irrigantes, vamos a empezar por la solución irrigante más utilizada hasta hace bastantes décadas, que sigue siendo todavía el hipoclorito de sodio. Nosotros lo encontramos como lejía o lavandina y distintas presentaciones. Fíjense que podemos encontrar en botellas de distinto tamaño, en sachets. Fíjense que es importante que esté protegido de los rayos del sol, ¿sí? Se inactiva frente a la luz y obviamente también será importante, fíjense, la concentración. Acá podemos tener 36 gramos por litro al 3.6%, 80 gramos por litro al 8% y distintas concentraciones. Dependerá mucho, entonces, ¿a qué concentración yo quiero utilizar? Entonces, de nuevo, la lavandina o lejía doméstica se va a ionizar en presencia de agua, en ion sodio y en ion hipoclorito. El óxido hipocloroso, esto se establece en un equilibrio con el ácido hipocloroso, ¿sí? Tiene un pH que podríamos decir que tiene una tendencia a ser más alcalino, de 9 a 11, ¿sí? Aquí está cómo se disocia ion oxidrilo, ácido hipocloroso y cloro activo o cloro naciente, ¿sí?
El hidróxido de sodio es un solvente orgánico y de grasa. El ácido hipocloroso disuelve también tejido orgánico, produce cloraminas, libera cloro libre y oxígeno naciente. Fíjense que tenemos muchos microorganismos anaerobios, entonces al tener un accionamiento o liberación de oxígeno, evidentemente va a actuar contra estos microorganismos anaerobios, neutralizar algunos productos tóxicos, no solo las bacterias, sino sus metabolitos o sustratos secundarios. Tiene un pH alcalino que torna inviable el medio ambiente, que sabemos que una infección es sobre todo ácido. Otras propiedades que no son principales, pero es un agente blanqueador también, a tomar en cuenta cuando hay un diente necrótico con cambio de coloración o cuando queremos hacer un blanqueamiento interno asociado a un retratamiento, igual podemos ver un cambio en la coloración. También tiene una acción desodorizante, quiere decir que elimina olores irritables o olores como pasa por la putrescina y cadaverina. Y lastimosamente no tenemos que olvidarnos de que en nuestro medio y en nuestro país hay mucha falsificación, incluso de productos que son relativamente económicos, pero lastimosamente siempre hay alguien que quiere engañar al público o a la comunidad. Entonces, idealmente habrá que comprar la lavandina de un supermercado, de una marca, de una tienda conocida, verificar que esté sellada, que tenga ciertas características. También las casas dentales nos pueden vender hipoclorito de sodio. Entonces, haciendo una pequeña revisión histórica, el hipoclorito no es nuevo. Desde 1792, Yabel lo utilizaba para limpiar heridas, sobre todo. En 1870, fíjense ya la solución de la Barraque, que es hipoclorito a una concentración de 2.5 de cloro activo, que es lo que generalmente utilizamos, y lleva casi 70 o más años utilizándose como irrigante endodóntico, ¿sí? Va a actuar contra bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, esporas y virus. Fíjense que tiene un espectro de acción amplio, ¿sí? Dentro de las desventajas he visto ciertos mecanismos de resistencia en Candida albicans, sobre todo enterococos fecales y algunos bacilos gram negativos anaerobios, ¿sí? No solamente se puede utilizar a esa concentración, lo podemos utilizar a concentraciones más bajas, como el líquido de Dakin al 0.5, la solución de Milton al 1% de cloro activo, y también hay referencias bibliográficas de uso a concentraciones más altas en este rango del 2.5 al 6, con bastantes papers que lo utilizan al 5.25%, pero en el caso nuestro preferimos esta concentración al 2.5. Un criterio sería utilizarlo en concentraciones más bajas en dientes vitales y en dientes necróticos concentraciones más altas, pero depende mucho de la efectividad también de mi protocolo de irrigación aspiración. La principal debilidad del hipoclorito de sodio, ¿cuál sería? Sobre todo cuando hablamos de que es citotóxico y cáustico en los tejidos, sobre todo cuando puede pasar una extravasación. Evidentemente hay que utilizarlo con aislamiento absoluto, tiene un sabor que no es agradable, puede ser tóxico también para el aparato digestivo y no elimina el barrillo dentinario, lo que decíamos antes. Sí va a ser una solución irrigante, pero no trabaja como quelante. Habría que pensar en combinarlo con otro coadyuvante más, como vamos a ver. Y obviamente algún defecto menor sería que nos puede producir manchas en la ropa o en el pijama o en la ropa de trabajo. Evidentemente, de todos estos, lo que más nos va a preocupar va a ser esta extravasación, donde hemos visto que obviamente va a disolver las paredes de los vasos sanguíneos, de las arteriolas, de las vénulas, y nos puede producir esto, ¿no? Un edema, bastante dolor, y es uno tal vez de los accidentes que más queremos evitar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Utilizando las técnicas de conformación adecuada, los volúmenes y las jeringas que vamos a ver, haciendo una irrigación meticulosa y con cuidado y siempre supervisada. Esa sería nuestra primera alternativa, entonces, el hipoclorito de sodio. Generalmente, siempre que vamos a buscar información científica, vamos a encontrar de que la primera alternativa, entonces, va a ser el uso de hipoclorito de sodio. En algunos casos donde esté contraindicado o hay alguna limitación, como vamos a ver, sobre todo por estos microorganismos resistentes,
Una segunda alternativa entonces sería el digluconato de clorexina o clorexidina a una concentración del 2%. Ojo, por favor, que no se puede utilizar la clorexidina de colutorio que se emplea como enjuague en periodoncia al 0.10 o al 0.12. Tenemos que utilizar clorexina al 2%. ¿Sí? Sus propiedades rescatables, alta sustantividad, quiere decir que se mantiene actuando por algunas horas, baja toxicidad. Fíjense que si bien presenta menos toxicidad que el hipoclorito, si extravasamos clorexina, igual vamos a provocar algún tipo de irritación o daño. Entonces, lo mejor siempre es evitar la extravasación o disminuir los riesgos de extravasar. Presenta una alta efectividad antimicrobiana igual o similar al hipoclorito de sodio. Tiene una acción mayor frente a los gram positivos y no tan amplia frente a los gram negativos, ¿sí? Y hay algunos papers que un poquito ponen en tela de juicio su acción frente a micobacterias y algunas esporas bacterianas y algunos virus. Es por eso que habíamos hablado de una primera elección con el hipoclorito de sodio. Y también otra desventaja grande frente al hipoclorito sería que no disuelve el tejido orgánico. Quiere decir que si yo tengo tejido pulpar vital o necrótico, la clorexina no lo va a disolver, cosa que sí hace el hipoclorito. La presentación generalmente viene en frasco de plástico. Necesitamos igual una jeringa de irrigación. Y otro punto también que podríamos ver sería la acción sobre el biofilm microbiano. No nos olvidemos que el hipoclorito sí destruye bacterias, pero sobre todo igual actúa sobre este andamiaje o el citoesqueleto o esta estructura del biofilm, mientras que la clorexina sí actúa sobre los microorganismos, pero no disuelve esta estructura o este esqueleto del biofilm. ¿Sí? Sería una ventaja. Ahora, en algún momento, pudiendo ver que el hipoclorito tiene buena efectividad y la clorexina también, se ha pensado en por qué yo no podría combinar o mezclar estos dos agentes irrigantes. Se lo puede hacer, pero siempre neutralizando el anterior. Quiere decir que yo no puedo combinar dentro de una misma jeringa porque vamos a tener lo siguiente. La formación de este pigmento de color naranja, que es la paracloroanilina, ¿sí? O PCA, pero aparte del color que se podría tal vez eliminar con una irrigación mejor, tenemos de que hay estudios de que nos dicen que es citotóxico y podría favorecer o predisponer la aparición de cáncer, es un cito cancerígeno, entonces mejor que yo vaya a utilizar de forma separada y si en algún momento combino, bueno, tendremos que neutralizar. Es ahí que entra muchas veces el uso de la solución fisiológica para neutralizar. No está tan ampliamente difundido en nuestro medio, pero también podría ser la iodopovidona, el uso de un agente que tenga una acción antimicrobiano, entonces la iodopovidona de uso médico, como ejemplo el isodin, ¿sí? Es una solución hidrosoluble de yodo al 10% de povidona iodada. Ahora los yodóferos, no nos olvidemos que tienen el yodo como compuesto bioactivo y hay algunos pacientes que pueden tener una reacción adversa, presenta baja toxicidad la yodopovidona, es también microbiocida, es importante. Y una ventaja sería que nos dicen que es mucho más estable que el hipoclorito de sodio, por ejemplo, frente a sustancia orgánica, como podría pasar cuando hay tejido pulpar que está sangrando. ¿Sí? Y en algún caso, cuando hay alguna infección secundaria, nos hablan de que puede tener una acción residual, quiere decir que se mantiene en el tiempo. ¿Sí? En solución al 1% y un pH de 6 a 9. Entonces, no es tan ampliamente utilizado, actúa frente a gran positivos, gran negativos, el bacilo de la tuberculosis, hongos, virus y esto. Entonces, vamos a hacer énfasis de nuevo en nuestra primera elección, hipoclorito de sodio, y en nuestra segunda elección, clorexidina. ¿Sí? Sobre todo cuando yo tengo sospecha de estos microorganismos resistentes, como sería la Candida albicans y el Enterococcus faecalis. ¿Qué más? También en la literatura podemos ver referencia a esta lechada de cal, ojo que es solución de hidróxido de calcio. No estamos hablando de la pasta como un medicamento, sino la lechada de cal. Y esta lechada de cal sí nos puede servir, pero tiene un efecto cáustico sobre todo. Nos va a ayudar obviamente con lo que va a ser el sangrado, la hemorragia, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto de que puede tener una acción
para cohibir el sangrado, sobre todo cuando tenemos durante el trabajo biomecánico un sangrado que no parece parar, ya sea de nivel pulpar o perirradicular, y ahí nos puede convenir para el control de exudados o pus y para controlar la hemorragia sobre todo. ¿Sí? En algún momento también se hablaba del uso de agua oxigenada o de peróxidos, ¿sí? Combinado con glicerina líquida, y eso que nos puede producir un burbujeo y un accionamiento, combinado en este caso, pero no solamente de forma única, sino combinado con EDTA o en algún momento. Y aquí ya empezaríamos a hablar un poquito de lo que va a ser el trabajo de los quelantes. Aquí tenemos un, un cangrejo con una megatenaza, ¿sí? Y la palabra quelar justamente viene de un fenómeno físico-químico que va a ser la quelación. Quiere decir que haber un atrapamiento de un determinado ion metálico, en este caso los iones metálicos presentan un extremo libre que se va a fijar este compuesto químico, y en el caso nuestro sabemos que estamos trabajando en eh, túbulos dentinarios o en la proximidad de dentina. Esta dentina peritubular, obviamente, vamos a ver que tiene esto, y aquí tenemos el ion calcio. Entonces, para esta preparación biomecánica podemos utilizar los quelantes, ya sea para preparar conductos atrésicos o calcificados o para remover el barrillo dentinario. Entonces, para coadyuvarnos en el trabajo de conductos muy delgados o estrechos o para trabajar en remover tejido o el barrillo dentinario. ¿Sí? Y vamos a hablar del quelante por excelencia, que es el EDTA. Es una sal disódica al 17%, un pH neutro de 7,7.4, ¿sí? Y aunque podría presentar algo de acción antimicrobiana, no tiene acción antimicrobiana como tal. Lo utilizamos sobre todo por su acción quelante. Entonces, no confundir, el EDTA no es irrigante, es un coadyuvante por su acción quelante sobre todo. ¿Sí? Es una sal disódica, 17 gramos, aquí tiene la concentración, agua destilada, un vehículo que puede ser más líquido o un poco más yendo a nivel de cera. No tiene acción antibacteriana, de nuevo, se lo utiliza por su remoción del barrillo dentinario. Y entonces hemos hablado de que nuestra primera elección sería hipoclorito de sodio, combinarlo en una de estas concentraciones con el quelante que se le dé. ¿Sí? Generalmente tiene que venir en un frasco o en un envase plástico porque nos dice que se pueden activar si yo quiero un envase de vidrio. Algunas marcas aquí, Metabiomed, Septodont. La segunda alternativa, si yo no podría conseguir EDTA, aunque el EDTA ha ganado mucho espacio en endodoncia, si lo comparamos con el ácido cítrico, pero también yo podría usar ácido cítrico al 10%, es algo menos efectivo que el EDTA, es algo menos irritante también, su costo es mayor, y en nuestro medio muy pocas casas comerciales como la Ultradent a un costo muy alto, lo que es el ácido cítrico. ¿Sí? ¿En qué momento yo voy a querer remover el barrillo dentinario? Sobre todo para facilitar la limpieza, en el entendido de que hay microorganismos y bacterias que se han quedado atrapadas en esos túbulos dentinarios, en ese barro dentinario, y también en el entendido de que va a mejorar la acción antimicrobiana de algún antiséptico como una medicación, por ejemplo, a base de pasta hidróxido de calcio, y también facilitar una mejor relación entre el sellador endodóntico y las paredes del conducto. Entonces, en la obturación también podríamos utilizar lo que es el EDTA. ¿Eh? En el caso de conductos atrésicos, nosotros tendríamos que trabajar siempre con lo que va a ser un vaso de plástico, como habíamos dicho de que en algún momento nos podría tal vez generar lo que va a ser una inactivación, una disminución de la efectividad de lo que es la solución quelante, y llevar a la cámara pulpar, esperar 2 a 3 minutos, en el caso de trabajar con ductos atrésicos, y empezar a trabajar con las ligas. ¿Sí? Esto las veces que sea necesario. Entonces, en el caso de dientes con conductos atrésicos, tiene una acción autolimitante y hay que ir haciendo un recambio continuo de este gel o esta pasta de dentina. ¿Sí? ¿En qué momento ahora vamos a eliminar el barrillo dentinario? Las indicaciones nos daban algunos datos antes de la obturación o sellado definitivo y antes de que yo deje medicación intraconductal. ¿Sí? Entonces, este sería un pequeño protocolo de irrigación. Una vez que yo termine, 5 ml de DTA de 3 a 5 minutos, pudiendo escoger el tiempo más largo, los 5 minutos. ¿Sí? Después podemos irrigar con otra jeringa de 5 ml de hipoclorito de sodio, solución fisiológica para eliminar excesos o inactivar.
y clorhexidina en algún protocolo si yo hablara de un diente necrótico. Si fuera un diente vital, podríamos trabajar EDTA, hipoclorito de sodio, solución fisiológica. Y secar con conos de papel estériles, ¿sí? El ácido cítrico que ya hemos visto, un pH de 1.67, muy ácido, cuando está al 10%, cuando está al 25%, un poquito más bajo todavía, ¿sí? Podría ser 2 concentraciones. Y vamos a ver algunas formulaciones combinadas como este Biopur, donde tenemos, fíjense, un agente antimicrobiano, doxiciclina, ácido cítrico como quelante y un detergente, un vehículo en este caso. Otra formulación química que llega más a Estados Unidos y Europa, en este caso el Quimix, donde tenemos clorhexidina al 2% y EDTA. Fíjense, de nuevo, se está buscando acción antimicrobiana y acción quelante. Al mismo tiempo, el Tetraclean, otra combinación, antimicrobiano, ácido cítrico, propilenglicol, y aquí tenemos algún vehículo más. Si hablamos ya para ir terminando un poco acerca de las técnicas de irrigación, el doctor Loprete nos habla de una irrigación de tipo pasivo, una irrigación de tipo activa, ¿sí? Yo podría hablar también de lo que van a ser una presión positiva, una presión negativa y algunos medios. Lo más básico y lo más sencillo donde nosotros vamos a trabajar es con una aguja de irrigación, ya sea con salida lateral o de salida frontal, siempre de uso endodóntico y fíjense de uno doble salida y yo voy a llegar cerca al tercio apical de 2 a 3 milímetros y voy a tener una acción acá de la solución irrigante, ¿sí? Ahora dentro de la dinámica es importante el volumen de la jeringa Luer que no sea mayor a los 5 ml, ¿sí? Y la aguja que tenga una salida, ya hemos dicho, lateral o una salida que no tenga una punta biselada. Entonces, no es favorable utilizar agujas gruesas con punta biselada que se pueden clavar en las paredes del conducto y lo ideal es que sea una aguja de salida frontal o lateral, como estamos viendo, delgadas. En cuanto a los diámetros o calibres, se habla mucho de lo que es el gauge, sería una medida en centímetros cúbicos, que sería el diámetro, y podemos manejar algunos números, 23 de gauge, 27 de gauge, 29, 30 de gauge. Mientras más alto sea el número, en este caso el número 30, tendremos un diámetro menor. Aquí está un ejemplo, 27 de gauge, entonces 0.635 de milímetro. Si hablamos de un 30 de gauge, 0.305 de milímetro. Entonces, más o menos entre 27 a 30 gauchos es lo que tenemos que utilizar. Algunas marchas o marcas comerciales como Ultraden que manejan distinta codificación de color con volúmenes de 29 y 30 de gauch. Estas puntas que son las capillary tips. Ahora, cuando nosotros queremos activar la solución irrigante, lo más fácil sería la utilización de un cono de gutapercha para hacer una dinámica de movimiento. Si hablamos ya de una irrigación no pasiva, sino activa, podríamos hablar de una presión positiva, donde yo voy a llegar con la aguja de irrigación y a nivel del tercio cervical con mi suctor endodóntico para generar esta presión positiva. Entonces, la aguja llega cerca al tercio apical y el suctor cerca al tercio coronal, ¿sí? Ahora, si hablamos de una presión negativa, en este caso yo tendría que llegar con una cánula mucho más delgada al tercio cerca apical y la aguja de irrigación a nivel del tercio coronal, donde yo voy a crear esta dinámica de irrigación con presión negativa, ¿sí? Y también podríamos tener lo que es el ultrasonido. Entonces, una de las formas para activar puede ser mediante el uso de aparatos sónicos, sobre todo ultrasónicos en este caso. Tenemos algunos kits comerciales de ultrasonido para poder activar la solución irrigante casi al finalizar, cuando estamos haciendo nuestro protocolo final de irrigación. Esta es una aguja, la Irisonic, que es tal vez una de las más utilizadas para poder activar. Evidentemente, un requisito es que el conducto esté ya conformado por completo, que tenga una conformación cónica. Obviamente, esta punta de ultrasonido tiene que entrar libre, sin contactar las paredes del conducto, porque nos podría generar algún tipo de cavitación, ¿sí? Y otros elementos también, como el endoactivator, que tiene puntas de plástico con estas conicidades, estos calibres, que nos va a generar también esta irrigación sónica en este caso. El endovac, que sería también un sistema con una cánula mucho más fina, generando también algo de presión negativa, como veíamos antes. Y con eso habríamos terminado lo que es tanto la irrigación, un poco el uso de quelantes y algo de la activación. Espero que la clase de hoy haya sido provechosa.
No se olviden que estamos ya entrelazando los conocimientos tanto del diagnóstico con la anatomía, con la conformación y en este caso con la preparación química. Tengan muy buenos días. Nos veríamos la siguiente clase. Cuídense, por favor. Tomen precauciones y recaudos para esta quinta ola que está llegando, que está ocurriendo en este momento. Tengan muy buen día. Hasta luego.